Bueno, pueden ir en sus Biblias a 1 Corintios, el libro de 1 Corintios, capítulo 12. Estamos siguiendo este estudio de Corintios. Yo le estaba diciendo al primer servicio, fácilmente podría ser un sermón o 3 o 5 diferentes sermones y voy a intentar resumir todo el capítulo. Por eso no voy a responder a todas las preguntas, pero sí quiero que nosotros podamos realmente entender qué es lo que Pablo está diciendo a su pueblo en Corinto y así aplicarlo a nuestras vidas. La palabra de Dios fue escrito a nosotros para dirigirnos y definirnos. Definir quiénes somos en Cristo, también dirigirnos como el pueblo de Cristo, y eso es lo que queremos seguir haciendo. Cuando nosotros escuchamos la palabra espiritualidad o ser espirituales, podemos tener muchas diferentes definiciones, especialmente si venimos de diferentes trasfondos. Entonces, si uno viene de un trasfondo católico, cuando escuchamos espiritualidad, eso es algo diferente, tal vez algo más religiosa. Cuando venimos de tal vez una iglesia como bautista, algo así, cuando hablamos de espiritualidad, entonces tenemos en mente algo más callado. Cuando venimos tal vez de un trasfondo más pentecostal o de una iglesia más carismática, entonces cuando piensa en espiritualidad, uno está pensando en los dones y cosas que están pasando dentro del servicio. Cuando uno no viene de ningún trasfondo espiritual o religioso o de iglesia, uno piensa en espiritualidad tal vez como algo nueva era, o que las fuerzas del bien y del mal y las vibras buenas, todo eso. Entonces, cada persona viene cuando escucha la palabra espiritual o espiritualidad de otro trasfondo. Yo estuve el año pasado en una conferencia de pastores y había un pastor bastante joven. Yo creo que tenía como 20 años. Y en esa parte del mundo es muy normal que ellos sean muy jóvenes. Y yo estuve hablando con él y empecé a escucharle y él me dijo, sí, Dios me habla mucho. Y yo, oh, qué bien, qué bueno que él te habla. Y él me dijo, sí, recién me dijo que yo no puedo comer azúcar. Y yo, ok, muy bien, está bien, muy sano para ti. Y entonces vamos comiendo, estamos en la cena, estamos comiendo y después él se levanta y trae un postre. Entonces yo, no, yo sí le voy a preguntar ahora. Entonces le pregunté y él me dijo, no, ya Dios me dijo que ya puedo comer azúcar. Entonces, muchas veces somos formados aún más por nuestro trasfondo, sino por nuestros sentimientos, qué es lo que estamos sintiendo y diciendo que eso es lo que como Dios me está hablando, o la espiritualidad que yo tengo. Y eso es lo que yo quiero evitar cuando estamos llegando a las escrituras, que tenemos que tener un entendimiento bíblico de qué es lo que es ser espiritual, y en este caso específico en cuanto a los dones espirituales, más que simplemente lo que yo siento o lo que yo pienso o qué es mi relación personal con Dios. Es interesante, solo fue los últimos 400, 500 años que nosotros hemos llegado a ser tan individualistas que aún nuestra relación con Dios es algo individual y no corporal, como cuerpo de Cristo. Y eso es justo lo que Pablo va a estar hablando. Ahora, también este pasaje puede ser un poco controversial por las mismas razones. Pero parte de eso es porque estamos solo escuchando una parte de la conversación. No sabemos exactamente lo que está pasando dentro del pueblo de esa iglesia en Corinto. Tenemos ideas, tenemos pistas por lo que Pablo está escribiendo, pero no sabemos exactamente cómo. Entonces, mi esposa estaba en Colombia la semana pasada y estábamos hablando por teléfono y a veces la conexión no es perfecta, entonces se corta el teléfono y yo asumo lo que ella está diciendo, entonces respondo como lo que yo estoy entendiendo. Y es igual aquí, a veces ponemos nuestras ideas sobre lo que podría estar pasando dentro de la iglesia de Corinto y después interpretamos basado a esas presunciones de lo que estamos asumiendo en vez de realmente entender lo que está pasando. Y por eso ha causado diferentes interpretaciones de este pasaje y quiero que ustedes estén conscientes
de eso también. Pero igual como en todas las otras partes del libro, Pablo lo que él tiene que hacer es ayudar a los corintios a realmente separarse de su trasfondo pagano de antes. Entonces, hemos visto la semana pasada, él está diciendo, así es como se hace la cena del Señor, porque ellos habían tomado la cena del Señor y lo habían puesto como una cena social, un banquete social que ellos se acostumbraban a hacer dentro de sus cultos paganos. Y él dice, no es así, es de esa manera que ustedes lo tienen que hacer. Entonces, aquí en este pasaje, parece que ellos también están tomando ciertas manifestaciones espirituales de los cultos paganos y poniéndolo dentro del culto cristiano. Entonces Pablo quiere que ellos se dan cuenta que no, lo que ustedes estaban haciendo allá es muy diferente de lo que están viendo aquí. Como creyentes, sus vidas ya son diferentes. Y el problema es por eso, porque antes, cuando ellos tenían una manifestación de espíritus o algo así dentro de sus cultos, que era muy normal en esos días. Nuestra cultura es un poco más secular, no vemos tanto lo espiritual. Ellos era uno, todo en la vida tenía que ver con lo espiritual. Entonces, ellos veían eso y cuando uno profetizaba o ellos lo llamaban oráculos, ellos hablaban oráculos o profetizaban o hablaban de una manera estáticamente como en lenguas, lo que nosotros vemos donde ellos hacen muchos ruidos. Eso se hace en muchas diferentes religiones y ellos hacían eso en el culto pagano. Eso estaba pasando, pero cuando ellos ejercían eso, decían, ok, ya que yo hago esto, yo soy más espiritual que los otros. Y ya que soy más espiritual que los otros, yo soy mejor y ellos veían otros inferiores. El problema es, llegaron a la iglesia, empiezan a ver las mismas manifestaciones de diferentes y él va a hablar de tener discernimiento en eso. Pero por eso, él dice, hey, eso no es igual. No pueden usar los dones que Dios te da para jactarse porque no son para ti. Son para la iglesia. Y tengo que decir, eso me parece muy común en algunos lugares, aún hoy en día. Nosotros los seres humanos somos muy buenos en jactarnos de lo poquito que tenemos, ahí nos jactamos de eso. Y eso incluso aún dentro de la iglesia. Entonces yo puedo hacer eso, yo soy en esa posición. Yo estaba en cuartos donde llega el pastor y se ve que él sabe que él está ahí para que todos lo sirvan. Entonces llegan vestidos de cierta manera, entran en el cuarto y que todos, oh, wow, es el pastor. Yo no estoy hablando de Brandon. Que es el pastor y tienen que servirlo. Y yo creo que Jesús nunca entró en un cuarto así. Él nunca entró esperando que todos los ojos estén sobre él. Y eso en realidad demuestra una inmadurez espiritual. Entonces eso es lo que Pablo tiene que lidiar. Está dentro de una iglesia donde tienen muchos dones espirituales y a la vez son sumamente inmaduros. Y muchas veces nosotros igualamos, oh, es muy espiritual, muy maduro, y eso no es lo que estamos viendo aquí en esta iglesia de Corinto y en este pasaje. Entonces, hay 3 capítulos realmente que lidian con ese problema. Yo solo voy a hacer el 12. Pero en el 12 él va a hablar de la necesidad de esa diversidad de dones. Y cuando habla de diversidad está diciendo, esa diversidad nos pone a todos al mismo nivel. Él quiere combatir esa mentalidad de que uno es mejor que otro porque tiene ese don espiritual. Entonces él quiere hablar de eso, pero después del capítulo 13, donde él dice, pero aún todo eso no importa si no tienen amor. Y vamos a ver eso la semana siguiente. Y capítulo 14, vamos a ver donde él profundiza un poco más en 2 dones que son causando más problemas dentro de la iglesia, ambos, la profecía y el hablar en lenguas, que yo voy a hablar un poco de eso hoy, pero voy a dejar que Gerson conteste todas las preguntas en el futuro. Entonces, ese es este capítulo 13. Hay como 5 movimientos y solo quería dar un bosquejo para que nosotros tengamos eso en mente. Primero, él va a hablar de un criterio de distinción entre los diferentes espíritus para establecer, hey, lo que ustedes experimentaban antes es diferente que lo que están experimentando ahora dentro de la iglesia.
Segundo, él empieza a hablar del fundamento de esa unidad, viene del Dios Trino. Eso viene de Dios Trino, quien es diverso en las tres personas, pero es uno en su esencia. Entonces él dice que igual el cuerpo va a ser diverso y en unidad. También va a hablar de la soberanía del Espíritu, cómo el Espíritu regala o esparce los dones dentro de la congregación es algo del Espíritu de Dios, no de uno mismo. Entonces eso depende de Dios y no depende de nosotros. También para una sección grande dentro del pasaje va a hablar del cuerpo como metáfora o como un ejemplo de todo lo que él estaba hablando en cuanto a cómo nosotros funcionamos como iglesia, cómo deberíamos de funcionar. Y después va a hablar de que esa distribución de dones no es igual a todos, no es universal, no todos son de eso, no todos van a hacer esto. Entonces vamos a estudiar todo eso. Empezamos en el versículo 1 y voy a intentar resumir, obviamente, enseñar todo, pero no queremos estar aquí hasta las 6, entonces voy rápido. Versículo 1. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, de hecho, literalmente dice, en cuanto a lo espiritual, no quiero que mal entiendan. Entonces, ¿recuerdan? Su día a día, la vida cotidiana para ellos era muy envuelto con lo espiritual. Entonces, él quiere que ellos entiendan bien. Yo no quiero que ustedes sean ignorantes en cuanto a esas cosas. Es importante porque tiene que haber esa ruptura grande entre lo que conocían y lo que están haciendo ahora dentro de la iglesia. Dice así, ustedes saben que cuando todavía eran paganos antes, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Antes, cuando ustedes experimentaban eso, eran cosas falsas. Eran ídolos falsos. Era simplemente cosas que no tenían ese tipo de poder como antes. Pero, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Anatema a Jesús es lo que dice. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces lo que estamos viendo aquí es que antes ustedes lo que sea que estaban manifestando espiritualmente dentro de sus cultos paganos, ustedes estaban yendo en realidad en contra de Jesús con eso. ¿Por qué? Porque no estaban diciendo que Jesús es el Señor. Nosotros podemos ver un montón de diferentes religiones por todo el mundo y casi toda religión va a reconocer que Jesús existió, que era una persona y todo. Pero solo el cristianismo dice que Jesús es el Señor. Y Él dice, y eso es porque el Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo es glorificar a Jesús como el Señor. Esa era una de las declaraciones principales de la iglesia primitiva. Jesús es el Señor. No César es el Señor, Jesús es el Señor. Y muchos murieron por esa frase. Entonces él dice, la única manera que ustedes pueden decir eso es porque tienen el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces la pregunta que él quiere que ellos estén pensando es, cuando está pasando todas esas manifestaciones espirituales, ¿proviene de Dios o proviene de otros espíritus? Y la manera de saber es porque el que pueda declarar que Jesús es el Señor. Es importante, yo creo que esa parte de ver que todo el trabajo del Espíritu de Dios es honrar y glorificar a Jesús, no a nosotros. Y digo eso, enfatizo eso, porque muchas veces yo creo que las personas utilizan, a veces se pueden utilizar su espiritualidad o algún don que Dios les ha dado o a un rol o una posición dentro de la iglesia para enaltecer a sí mismos en vez de a Jesús. Entonces, sea lo que sea que pasa dentro de la iglesia, si no está glorificando a Jesús, si está glorificando a una persona o un rol o una posición o aún la iglesia misma, entonces eso no viene del Espíritu de Dios. Él solo va a declarar a Jesús como el Señor. Basado en eso, él entonces empieza a hablar
de la base de todo esto. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos el ¿qué? Mismo Señor, que eso sería Jesús, porque Él acaba de decir que Jesús es el Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, eso también es la misma palabra, distintas, pero es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. Distinta mismo. Hay diversidad dentro de la iglesia, pero con la unidad dentro de la iglesia. Y eso es lo que él quiere enfatizar, que eso no se trata de que o todos son iguales y todos son uniformes, hay mucha distinción, sin embargo, todo viene de Dios. Del Espíritu de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios y Dios Padre. Entonces está basado en el Dios trino. La distinción, la variedad está basado en la unidad. Y eso nos debe de recordar, ok, entonces todo lo que estamos viendo, eso viene de Dios, que significa que no hay nada sobre lo cual yo puedo jactarme, ni utilizar para estar mayor o superior a otros. Entonces él sí reconoce, hey, hay cosas que están pasando entre ustedes, está bueno, pero eso viene de Dios. Lo primero que él menciona es clases de dones espirituales, la carismata es la palabra que usa, de lo espiritual que es dado. De hecho, la palabra carismata ahora en el griego moderno significa regalo de cumpleaños, ellos lo usan para eso. Entonces la idea es que lo que Dios está dando es dado no por mérito ni porque tú lo has ganado, es por el favor inmerecido de Dios. Es la gracia hecha realidad en ustedes. Eso es lo que el Espíritu les está dando. Es bastante poderoso en eso porque está diciendo, no, lo que ustedes han recibido es por el amor y gracia y misericordia de Dios. Yo no puedo jactarme de un regalo que fue dado a mí. Eso viene de otro. Yo simplemente, ¿qué hago? Lo recibo. Entonces, él dice, hey, esa es la carismata, esos son los diferentes dones que les has dado. Segundo, dice, pero también hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Entonces, también hay diversidad en cómo servimos, pero hay unidad a quién servimos. La palabra es de eso de diáconos, ¿verdad? Es una persona que sirve. No es una posición, es simplemente una persona que está sirviendo. Y todo lo que hacemos, entonces, Pablo está diciendo, hay que tener esa actitud de nuestro Señor para glorificarlo de servicio. Y me imagino que ellos, como que venían de ese trasfondo pagano, donde ellos utilizaban los dones no para servir a otros, ellos lo utilizaban para hacerse superior a los otros. Y significa que todos estamos al mismo nivel, no importa qué es lo que estamos haciendo al servir al Señor. Nosotros podemos ver 5, 6, 7 personas aquí en la tarima, para cada uno de ellos hay 5, 10 personas que están sirviendo detrás de las escenas. Yo siempre pienso en los de parqueo porque nunca hay clima bueno, ¿verdad? O está muy frío, o está muy caliente, o está lloviendo, una de las tres, ¿verdad? Todos los maestros que están sirviendo con los niños, no solamente cuidándolos, sino los están enseñando para que nosotros podamos estar aquí tranquilos sin las distracciones. Eso es un servicio hacia el cuerpo de Cristo. Aún los que no son necesariamente para el cuerpo. Yo estuve pensando en eso. Algunos de ustedes conocen algunos de los oficiales que nos ayudan los domingos de la mañana. Hay uno bien grande, él se llama Officer Husk. Él ha estado aquí con nosotros desde que empezamos en ese edificio. Yo pienso en él, ¿sabe qué? Él, claro, nosotros pagamos para que él pueda estar aquí, pero él está aquí, él es quien está diciendo, yo me pongo en esa posición para lo que sé que pasa primero, yo soy frente a eso. Eso es servicio al pueblo de Dios, eso es servicio a
al cuerpo de Cristo. Y Él está diciendo, hay muchas distintas maneras de servir a Dios, pero todo es para Cristo. Y tercero, Él dice, hay una variedad de Dios obra de una manera diferente, de muchas maneras diferentes. La palabra de que utiliza ahí es la palabra de que donde nosotros sacamos la energía. Entonces Él está diciendo, todo Dios está energizándonos, Él está llenándonos con su energía. No es como energía que está ahí en el espacio, ¿verdad? Buena, que está moviendo. Estamos hablando de que Dios está dando sus fuerzas para que nosotros podamos servirle como deberíamos de servir. Que Él está obrando dentro de nosotros como creyentes, dentro de nosotros como una iglesia, y así estamos viendo el poder verdadero de Dios dentro de nosotros. Eso no es algo teórico. Dios está obrando entre nosotros y eso lo vemos. Nosotros podemos ver a las personas con vidas transformadas, podemos ver todo lo que ha estado pasando dentro de la iglesia con relaciones renovadas y la congregación misma que está creciendo. Testimonios que vamos a escuchar hoy con los bautismos de lo que Dios está haciendo. Talentos que Dios deja que se desarrolle para que les sirvan. Todo eso es que Dios está obrando. Y yo a veces, cuando veo el parqueo tan lleno, todo eso tan lleno y personas sentadas afuera, y hay que reconocer, eso no tiene nada que ver con nosotros. No tiene que ver con Brandon, no tiene que ver con Gerson, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con nadie que está... Eso es que Dios decide trabajar de esa manera. Pero hay que tener cuidado que no crezcamos de una manera que no sea sana. Si hay crecimiento dentro del cuerpo que no es sana, eso se llama cáncer. Dios quiere que su cuerpo sea sano. Quiere que su novia sea sana. Creo que ninguno de nosotros nos gusta cuando nuestro esposo está enferma. ¿Cómo sentiría Cristo? Pero Él nos está dotando con sus dones, Él nos está llenando con su espíritu, Él nos está ayudando a servirnos a Dios y a unos a los otros, y también está obrando dentro de nosotros. Y todo eso está basado dentro de la misma naturaleza de Dios, Espíritu, Hijo y Padre. Entonces, con todo eso como trasfondo, Él empieza con el versículo 7. Dice esto: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Entonces, sí, hay unidad, hay diversidad, pero también hay propósito con todo eso. El para qué, ayudemos mutuamente. Y Él dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual. Entonces, si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, Él te ha dado algo para su iglesia. No se trata de venir y consumir, se trata de venir, ser lleno del Espíritu, no para expresarse como quiere, sino para servirse unos a los otros. Para eso es el don, que de alguna manera nos ha equipado espiritualmente. Y con eso yo la semana pasada estuve hablando con Brandon y estaba hablando, hey man, y parece que la iglesia está creciendo, hay que estar listo para el año que viene, no solamente logísticamente, pero también hay que estar listos espiritualmente por lo que Dios está haciendo. Pero eso significa que no todo depende simplemente de los líderes, significa que cada uno está haciendo lo que Dios le ha dotado hacer. Entonces, con eso, Él entra con una lista de diferentes dones. Los voy a leer y después voy a dar algunas definiciones pequeñas en cuanto a eso. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Los voy a enumerar. 1. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento espiritual. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros.
y a otro la capacidad de profetizar. Alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, y mientras que a otro se le da capacidad de interpretar lo que está diciendo. Entonces, aquí tenemos una lista de 9 diferentes dones que él está diciendo que está dentro de la iglesia. Ahora, hay diferentes listas a través de las escrituras de diferentes dones. Ninguna lista es igual. Y lo que eso nos dice es que ninguna lista es definitiva. Más bien, él está hablando de muchos diferentes dones, y tal vez en este caso, esos son los dones que él quiere subrayar para ellos. Lo difícil a veces es distinguir entre, qué es lo natural y qué es lo espiritual. Y muchas veces hay algunas iglesias que prefieren enfocarse, no, Dios nos ha dado talentos y habilidades naturales, eso es lo que Él está desarrollando. Hay otros que solo quieren subrayar lo espiritual. Yo diría que hay que ver todo lo que tenemos como algo de Dios y para Dios. Entonces, si uno es muy bueno con el negocio, hay que ver eso, que eso es algo de Dios. ¿Cómo lo uso para la gloria de Dios? Mi negocio. Si uno tiene la habilidad de enseñar bien, y entonces hay que ver, ¿cómo es que yo utilizo eso para la gloria de Dios? Pero a cada uno de nosotros nos ha dado algo, y creo que sea muy natural, sea algo espiritual, igual somos responsables de desarrollar lo que Dios nos ha dado. Ambos los dones, talentos, y también aún las oportunidades que Él nos da. Entonces, voy a intentar definir algunos de esos, no probablemente al nivel que quisiéramos, simplemente porque no tenemos el tiempo, pero es importante ver eso. También yo quiero ver cuántas veces él dice mismo espíritu, único espíritu. Una vez más, él quiere que sepan, no importa lo que están haciendo, eso sí viene del espíritu, no viene de ustedes, así que no se jacten de eso. Él empieza, le da la capacidad de dar consejos sabios. Esto no es que, esta persona siempre tiene la consejería y la sabiduría de Dios, así que hay que ir a esa persona como un gurú. Que voy a ir allá porque él tiene las respuestas. Eso no es lo que está hablando. Es la idea de que va a poder, tiene la capacidad de, la habilidad de que en ciertas situaciones Dios le da sabiduría para responder a esas situaciones. Entonces, una vez yo estuve luchando con una decisión que tenía que hacer, y yo estaba como luchando con, no quiero equivocarme con esa decisión, no, yo solo quiero hacer lo que Dios quiere que haga. Y yo estaba hablando con mi mamá, y ella me dice, Robbie, mientras que no sea pecado, hágalo. Tienes las opciones, haga algo. Si Él no quiere que tú lo hagas, Él te va a parar. Hágalo. Y eso saca la presión de uno, aún más bien es una bendición tener varias opciones en ese caso. Pero esa fue una palabra de sabiduría que viene de Dios, decir, mientras que no sea pecado, dele, a ver qué es lo que Dios va a hacer. Y yo creo que eso fue algo de sabio. También él menciona conocimiento especial. Y hay que conocer obviamente la palabra de Dios, porque estaba hablando de mensaje de Dios. Pero pienso tal vez que es algo que uno se da cuenta sin que Dios revele eso, entonces no va a saber. Entonces, un buen ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira, ellos venden su propiedad, y cuando vienen con su propiedad dicen, aquí está todo el dinero, Pedro, aquí está todo el dinero para la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Pero Dios le enseña a Pedro que eso no es todo el dinero. La única manera que él puede saber eso es que Dios lo revela eso. Y note que ¿para qué es? Es para mantener la salud dentro de la iglesia. Es para que no haya esa mentira dentro de la iglesia. Y les fue mal a Ananías y Zafira. Pero, ¿cómo supo? Dios le dio ese conocimiento especial que nadie más hubiera sabido. Y era para proteger la iglesia, para revelar pecados secretos.
Y nosotros tenemos que hacernos caso a eso. Recién, en muchos lados, dentro de Estados Unidos también, se ha revelado muchos abusos que ha pasado dentro del liderazgo de ciertas iglesias. ¿Cómo salió a la luz? No sé, pero está bueno que salgan esas cosas porque hay que evitar abuso dentro de la iglesia y también hay que proteger el testimonio de la iglesia. A otro mismo, el mismo Espíritu le da gran fe. Yo diría que es viviendo una vida confiando en las promesas del Señor, aún en las situaciones difíciles o imposibles. Esto no se trata de un optimismo ciego. No es como, yo creo y yo voy a declarar que todas esas cosas pasan. Veo que muchas personas más bien utilizan esa fe, el lenguaje de fe, y realmente están reflejando mucho de lo que nuestra cultura llama manifestación. Yo voy a manifestar eso en mi vida al hablar eso o repetir esas cosas. Y están realmente, y eso es lo que Pablo quiere que ellos eviten, tomando una mentalidad muy pagana, para decirlo así, secular, y transfiriéndolo a lenguaje cristiano. Pero es simplemente un estilo de vida que descansa en las promesas del Señor, aun si no ve el resultado de esas promesas. Si uno lee Hebreos capítulo 11, habla de esa gran lista de personas de fe y dice al final, y muchos no vieron lo que Dios había prometido. Pero Él igual los llama personas de fe. Entonces es igual. Siguiente, le da el don de sanidad. Ahora, no me gustó tanto de esta traducción. En realidad debe ser dones de sanidad. Y la razón es porque cuando vemos el don de sanidad, tendemos a igualarlo con una persona que tiene un como superpoder de sanar a todos. Y eso no es lo que vemos. Y si eso es lo que tenemos, entonces deberían de ir al hospital y sanar a todos. Es lo que deberían de hacer. O uno ve, noche de sanación y milagros a las 7 p.m. el miércoles. No, Dios sana cuando Él quiere, en los métodos que Él quiere, a través de los medios que Él quiere, para los propósitos que Él quiere. La sanación viene de Dios, en los momentos de Dios. Y a veces no sana, pero a veces sí sana. Y eso es lo que Él está hablando. Y ellos veían eso. Obviamente, en esos tiempos la medicina era muy diferente. En un sentido, yo creo que les ayudaba a tener más fe que nosotros. Hoy en día, lo primero que pensamos cuando nos duele la espalda es que tomar una pastilla. Ellos estaban orando para todo eso. Entonces, Dios está sanando y ellos ven eso, pero ellos tienen que reconocer que esos dones de sanidad vienen de Dios, no de una persona en sí. Y aún cuando uno piensa como creyente cuál es la sanación completa, es solamente a través de la muerte o que Jesús venga. Yo voy a estar completamente sano cuando Jesús venga. Ustedes van a ser completamente sanos cuando Jesús venga o cuando nos morimos si estamos en Él. No importa cuántas veces sanas a alguien, igual eventualmente van a fallecer. Eso va con el siguiente, que habla del don que le da el poder para hacer milagros. Ahora, a través de las Escrituras vemos 3 tiempos, 3 épocas donde hay más milagros. Lo vemos con Moisés, ¿verdad? Cuando está sacando al pueblo de Israel de Egipto. Lo vemos con Elías y Eliseo cuando Dios les da a esos profetas ciertas señales milagrosas que vemos, y es excelente leer eso en esas Escrituras de 1 y 2 Reyes. Y también lo vemos dentro del tiempo de Jesús, la vida de Jesús y los apóstoles también. Pero en todas las Escrituras, la mayoría de los milagros pasan dentro de esas épocas. Pero aparentemente ahí mismo ellos están diciendo, algunas personas están haciendo esos milagros. Y normalmente tendemos a igualar milagro con algo espectacular que todos están viendo. Y tal vez no todos nosotros tenemos esas experiencias así, pero yo sí les digo que a veces
los milagros de Dios son por cosas que tal vez otros no lo verían como milagros, pero para nosotros sí. Yo sé que hace unos meses nosotros estábamos enfrentando un problema y yo estaba como, hey, yo no sé cómo voy a salir de eso o voy a seguir en eso y Dios proveyó. No estaba orando como debería haber estado orando, pero Dios igual proveyó para esa necesidad y eso es un milagro para nosotros. Y yo tengo que reconocerlo como milagro y yo tengo que darle gracias a Dios por ese milagro. Y creo que cada uno de nosotros podemos pensar en una situación específica, que sea con sus hijos o con una casa o con lo que sea, y pueden decir, no, la única manera que eso pasó es porque Dios obró. Fue algo milagroso. Y Él está diciendo, hey, también ahí hay personas que tienen el poder para hacer milagros. Y a otro, la capacidad de profetizar. Lo voy a definir, no voy a gastar tanto tiempo porque eso es lo que Gerson va a responder a todas sus preguntas en unas semanas. Pero en cuanto a la profecía, a través de las Escrituras vemos algunas diferencias. En el Antiguo Testamento, profecía de Dios, de parte de un profeta de Dios, fue tomado como palabra fijo de Dios. Si uno no obedeciera esa palabra, entonces merecía ser echado, por mínimo, echado del pueblo de Dios o aún matado. Y si el profeta se equivocaba con eso, también lo mataban. Entonces, la autoridad de la palabra y profecía de los profetas del Antiguo Testamento fue sumamente alta. Llegamos al Nuevo Testamento y parece que hay algunos profetas dentro de la iglesia, pero también parece que todos podían profetizar. Entonces tenemos el oficio de profeta y también tenemos el ejercicio de los dones de profecía. Y vemos que en el Nuevo Testamento hay uno, el más famoso es uno que se llama Ágabo, está en el libro de Hechos. 2 veces él profetiza que va a venir primero una hambruna y después profetiza directamente a Pablo. Dice, hey, te van a amarrar, te van a arrestar si sigues adelante. ¿Y qué hace Pablo? Él sigue. O sea, no hace caso al profeta. Automáticamente, entonces estamos viendo que hay una diferencia de autoridad de palabra aquí en el Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Hay una diferencia ahí. También cuando uno examina la profecía en el Antiguo Testamento, siempre es los profetas llamando a cuentas del pueblo de Dios para que se arrepientan, para que estas cosas no pasen. No tiene tanto que ver con adivinanza o el futuro. Y digo eso, enfatizo eso, porque yo siento y he visto que muchas personas utilizan la profecía dentro de la iglesia como la adivinanza de antes. Igual yo voy a ir, voy a buscar, espero que el pastor, el profeta me dice qué me va a pasar en el futuro, algo que me bendice, y así yo he hecho algo en el plato los domingos. Es algo transaccional. Y eso no es lo que estamos hablando aquí. Entonces es difícil para mí realmente definir todo lo que es la profecía, lo que ellos estaban viendo ahí, pero yo sí voy a decir que la profecía y alguien que profetiza, yo diría es que alguien que ha captado el significado de las Escrituras y han podido poder comunicar eso de una manera relevante a las personas dentro de la iglesia. No quiero decir que no hay revelación nueva, pero quiero decir que toda revelación tiene que someterse a la autoridad de las Escrituras. Y no se trata de cosas individuales y personales. Puede ser que a veces sí, pero siempre va a ser para la edificación de la iglesia. Entonces yo fui hace unos meses a una iglesia diferente, que ellos hacen cosas diferentes, pero fue muy interesante para mí porque durante el tiempo de adoración, las personas subían y decían profecía o una palabra que Dios les había dado.
y me puse un poco nervioso porque no sabía qué es lo que iba a decir, ¿verdad? Entonces suben, hablan con el pastor y dicen, eso es lo que yo creo que Dios me tiene. Y el pastor decidía si ellos iban a decirlo a toda la congregación o no. Y cuando hablaban, lo que fue más refrescante para mí es que casi todos simplemente leían un pasaje del Señor, de las Escrituras, directo de las Escrituras. Ok, eso sí es profecía, porque viene exactamente de las Escrituras y Él lo está proclamando para el pueblo de Dios, para la edificación de Dios. Está proclamando eso para que ellos puedan seguir a Dios mejor. No se trata de abuso y manipulación del frente a los otros, que creo que muchos de nosotros hemos experimentado. Cuidado que caemos en eso. La capacidad de profetizar. ¿Alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu? Creo que ya estamos volviendo a lo que vimos antes en el capítulo. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos y también capacidad de interpretar a lo que está diciendo. Ellos tenían, igual que nosotros, dos palabras para referirse a idiomas. Entonces, como nosotros tenemos idiomas y lengua materna, algo así, ellos también tenían ese tipo de lenguaje para describir lo que está pasando. En realidad es difícil de definir lo que Pablo está hablando. Si vemos en Hechos 2, cuando habla de hablar en lenguas o son idiomas que la persona no conocía, pero de alguna manera empieza a hablar lleno del Espíritu y la gente alrededor entienden su propio idioma. Entonces son idiomas terrenales que las personas entienden en ese momento. No sé si está hablando de eso mismo aquí, pero creo que lo importante es, porque ellos estaban viendo eso en los cultos paganos, ahora lo están viendo aquí y una vez más están utilizando ese don como para hacer que yo soy mayor o mejor que ustedes. Y eso es lo que él quiere evitar. Yo también quiero evitar eso. Algunas ramas de teología, algunas iglesias van a poner más énfasis en su definición de hablar en lenguas y decir que esa persona tiene más el Espíritu que otras personas. Y yo no creo que debe ser así. Especialmente que vamos a ver que Pablo dice que no todos hablan en lenguas en esa parte. Y la otra parte de interpretar qué es lo que eso implica cuando hay cierto orden que hay que tomar, y eso lo vamos a ver en capítulo 14. Eso es el punto de todo esto. Versículo 11. Y es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos los dones. Solamente ¿quién? Él decide qué don cada uno debe tener. Nos pone a todos al mismo nivel. Todos somos simplemente los que recibimos la gracia de Dios en eso. No importa nuestros roles de servicio, de servir, nuestros dones espirituales. Entonces, él da una metáfora para describir todo eso. No, yo sí voy a leerlo, no voy a explicar todo porque es bastante obvio, pero él empieza a decir, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Eso resume todo lo que él va a hablar ahorita, que hay diversidad y unidad y todos son interdependientemente trabajando para que el cuerpo pueda funcionar como debe funcionar. Eso está todos trabajando juntos. Entonces, leo, versículo 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Lo que estamos viendo hoy con el bautismo, estamos diciendo que ustedes son parte de nosotros, han recibido el Espíritu de Dios y por eso también forman parte de nuestro cuerpo. Es una gran celebración porque ahora no importa el trasfondo, no importa el género, no importa de dónde vienes, no importa tu pasado. De alguna manera Dios nos pone todos juntos en un mismo cuerpo. Así es, versículo 14. El cuerpo consta de muchas diferentes partes, no de una sola parte. Y él ahora da su argumento. Si el pie
dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Está diciendo, si ustedes se quejan, yo no tengo ese don, así que me voy de la iglesia. Está diciendo, no importa si se va, si tienes el Espíritu, igual eres parte del cuerpo de Dios, de Cristo. Y si la oreja dijera, no forma parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Está diciendo, ustedes quieren dones que otros tienen, pero si ustedes también tienen los dones de ellos, entonces no pueden funcionar como un cuerpo. Si la oreja quiere ser como el ojo, entonces el ojo, ¿de qué propósito sirve si todos son ojos? Él sigue. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. ¿Se imagina un montón de orejas ahí, no sé, tirado en el piso? No funciona, no pueden ni andar. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Eso es algo orgánico, no es algo mecánico. Es algo que todos están juntos en eso. El ojo nunca... Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Entonces Dios ha puesto cada parte, cada don, cada individuo aquí donde Él quiere. Y por eso, aunque hay diferencias en función, en rol, en servicio, igual somos iguales en Cristo porque todos somos parte del mismo cuerpo. Y las distinciones son reales. Al envejecerme un poco más, estar jugando, todavía intentando jugar fútbol y todo eso, uno siente las diferentes partes del cuerpo que antes no sentía. Ayer estuve jugando con mi hijo, entonces él tenía... Todos sus amigos estaban jugando y entonces yo me metí a jugar, obvio. Uno pisa en mi dedo y todo el cuerpo me duele. Ya me levanto y la espalda no funciona como debería de funcionar. Todo eso es porque somos un cuerpo. Si algo duele, todo duele. Y eso es lo que él dice. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Piensa en sus dedos, son pequeños, no son grandes y musculosos, pero si tú no tienes sus dedos, ¿qué vas a poder hacer? Ni puedes hacer scrolling en su teléfono. Son importantes. Y, versículo 23, las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención espiritual. Nota cómo él está intentando poner las personas al mismo nivel. Hey, sí, puede haber personas que no son tan visibles en lo que están haciendo, pero son iguales de importantes. Más bien, tal vez merecen más atención espiritual en lo que está diciendo. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. ¿Por qué todo eso? Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Todo eso viene de Dios y es para los otros. Nada de eso se trata de mí. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. El viernes estuvimos en una cena de graduación de alguien que estaba saliendo del colegio. Entonces la mamá estaba leyendo una carta que le había escrito, ¿verdad? Toda persona que tenía hijo en ese momento está sintiendo el dolor. Está identificándose con ella. La emoción de que se va y a la vez la tristeza de que se va. Nosotros nos identificamos unos con los otros. Por eso es algo orgánico, no es tan
mecánico, porque nosotros estamos juntos, interdependientes, sentimos dolor cuando otros duelen, sentimos gozo cuando otros están regocijando, lloramos con otros, estamos felices por otros. De eso se trata el cuerpo de Cristo. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. De nuevo, queremos que este cuerpo sea un cuerpo sano. No podemos funcionar bien si somos un cuerpo enfermo. A continuación, y esos son es otra lista. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha diseñado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Hay dos razones que creo que Él nombra solo a estos tres. Primero, creo que es porque Él quiere enaltecer esas posiciones porque todo el mundo está más enfocado en las manifestaciones más visibles. Hablar en lenguas y profetizar y todo eso. Pero Él quiere que ellos se acuerden, no, aquí están los apóstoles, profetas y maestros que Dios ha puesto, pero también creo que es porque así se establece la iglesia. Los apóstoles tienen que ir, son enviados para ir y establecer la iglesia. Después vienen los profetas y ellos están proclamando la palabra de Dios. Y después tienes a los maestros que siguen con el evangelismo y el discipulado. Entonces Él empieza con eso. Después Él no pone números sobre los otros dones en la lista. Luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Entonces Él está haciendo la distinción entre rol, función y también los dones. Pero aquí está el punto. Él dice esto: ¿acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, en lenguas? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Dentro de la gramática de las preguntas es algo retórica que demanda una respuesta negativa. Está diciendo, no todos. ¿Por qué? Porque tiene que haber diversidad para que ustedes funcionen como un cuerpo. Entonces Él termina la sección con esto. Dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Él dice, hey, está bueno, desean los dones, oren, piden a Dios que te dé los dones, pero que sean de más ayuda para la iglesia. No para tu propia fama. No para que tú puedas tener un poco más autoridad o una posición. Y Él va a decir al final, les voy a mostrar un camino aún mejor y eso lo vamos a entrar en la semana que sigue. Algunas ideas para terminar. Los dones espirituales tienen ante todo el propósito de edificar a la iglesia. Como he dicho, no es para nosotros. Y si están en un lugar donde ve que los dones están siendo utilizados para enaltecer el hombre o la mujer o la iglesia o cualquier otra cosa, entonces no es un lugar que está siguiendo lo que dice las Escrituras. Los dones son para la iglesia. Por eso, nosotros no recibimos los dones espirituales por mérito o capacidad, sino conforme a la gracia y la voluntad de Dios. Cuando nos damos cuenta de que todo lo que tenemos viene de Dios, entonces nosotros podemos funcionar libremente. Significa, digamos, que no podemos encontrar nuestra identidad en el don que Dios nos ha dado. Nosotros encontramos nuestra identidad en Cristo y solo Cristo. Pero yo he visto personas que, yo soy así, yo soy maestro, yo soy pastor, o yo soy director de adoración, o yo soy la encargada de los niños. Y entonces no pueden soltar ese ministerio cuando tal vez ya es tiempo que ellos terminen con eso. Les digo, cada persona que está en alguna posición de autoridad es un interino. Cualquier pastor, sea que esté ahí 3 meses o 50 años, es un pastor interino, porque algún día su tiempo va a terminar. No podemos estar aferrados a dones ni posiciones. Dios da, Dios puede quitar.
Entonces funcionamos libremente con la mentalidad de servir a otros. No encontramos nuestra identidad dentro de nuestros dones. Es algo que Él nos ha dado. Todo cristiano es un miembro necesario y beneficioso para la iglesia. La iglesia te necesita. Igual como el cuerpo necesita las otras partes. Mi brazo necesita mis manos. Mi cabeza necesita mi pelo. No, mentira. Mis pies. Necesita mis pies. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que nosotros nos necesitamos unos a los otros. Y es beneficioso. Significa que lo que nosotros estamos haciendo es para edificar unos a los otros. Nuestros dones no son para destruir, es para edificar. Y por fin, dado que somos miembros los unos de los otros, el estado espiritual de nuestros hermanos en la fe también nos afecta personalmente. Nosotros queremos poder empatizar, conectar, tener compasión, misericordia unos con los otros. Y a veces eso significa retar, eso significa exhortar, pero siempre para la edificación de la iglesia. Yo sí diría eso, el uso egoísta de los dones, el uso egoísta de los dones es pecaminoso. Y una vez más digo eso porque yo quiero que nosotros evitemos la idea de que los dones son para nosotros. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que es importante que nosotros pensamos en eso y oramos y seguimos buscando cuál es el don que Dios me ha dado. Y muchas veces la única manera de descubrir eso es de verdad empezar a servir. Puede ser que empieces a decir, no sé dónde empezar. Bueno, habla con Brandon, habla con Gerson, habla con David. Ellos te van a decir dónde te necesitamos y puede ser que no sea tu don, pero empieza a servir y ahí Dios va guiando. Pero si eres miembro de la iglesia, te necesitamos y es de beneficio para la iglesia. ¿Cuál es el don que Dios me ha dado y cómo puedo entonces utilizarlo para edificar el cuerpo de Cristo? Queremos ser un cuerpo que crece de una manera sana. No simplemente de tamaño, sino de salud también. Y eso es lo que estamos orando. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de venir aquí juntos como iglesia, como tu examinando, estudiando, excavando dentro de tus palabras, tu escritura, para que nosotros podamos conocer tu verdad. No la verdad del mundo, no la verdad de que nosotros estamos inventando, Señor, esa es tu verdad. Entonces queremos someternos a esa verdad, ver esa verdad, aplicar esa verdad y decir, Señor, guíanos. Ayúdanos a ver dónde es que tú quieres que yo ponga mis esfuerzos, mis energías, mis talentos, mis habilidades. ¿Cuál es el don, Señor, que nos has dado? Señor, queremos buscar eso. Queremos escuchar de ti. Porque no queremos seguir viviendo vidas como antes. Siempre tendiendo a lo de antes, Señor. Queremos ver esta nueva vida en ti, basado en ti. Y ahora, Señor, que vamos a celebrar esa declaración, que vamos a ver las personas que se van a bautizar, Señor. Los que te tenemos como espíritu y hemos experimentado eso. Te amamos, Señor. Pedimos que te podamos honrar con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y ahora también en oración. Es en tu nombre que oramos. Amén.